de Defensa nuevamente. Se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al soldado, y en la guerra implora a Dios y llama al soldado. Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresistas. Para pasar a las respuestas, le doy el uso de la palabra. ¿Sí? Una interrupción le había dado. ¿Verdad? Congresista Elar Melgar. Gracias, presidenta. Saludar el trabajo de la comisión que nos permite, pues, presidenta, ver el grado, cómo han delinquido esta pareja presidencial, cómo han manoseado nuestras Fuerzas Armadas para lograr sus objetivos. No solamente la Fuerza Armada, presidenta, sino también la Policía Nacional. Por eso yo me auno al pedido del congresista Clayton Galván, que tiene que venir, yo creo, acá el Premier, porque si invitamos al ministro de Defensa, yo creo que no es suficiente, presidenta, porque hay respuestas también de la Policía Nacional, que es otra cartera como es la cartera del Interior. Hemos visto cómo han ido arrastrando a esos oficiales, jalándolos de alguna manera, a esos oficiales serviles que agachaban la cabeza, lo que ha sucedido en la Policía Nacional, que hemos visto pues que el actual director de la Policía Nacional, presidenta, el que está comandando la Policía Nacional y que es una vergüenza para el país, porque es el que se prestó a esas intervenciones que terminaron en derramamiento de sangre, presidenta, que fue todo un invento, y las intervenciones en narcotráfico, como lo ocurrido en Barranca, donde participó directamente el actual director de la Policía Nacional, cuando se le puso 500 kilos de clorhidrato de cocaína a un ciudadano que era del Partido de Fuerza Popular y se lo quería involucrar, presidenta. Esas cosas no podemos dejarlas pasar, no podemos ponerlas en agua tibia cuando ha sucedido esta vergüenza en el país. Yo pienso, presidenta, que el Premier debería venir a esta comisión lo antes posible para respondernos quiénes están en actividad, presidenta, y qué cargos se están ocupando, porque ya sabemos pues que en la Policía Nacional tienen al actual director, y quisiéramos saber también qué cargos están desempeñando esos oficiales generales que han ascendido así fraudulentamente, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidenta. Saludando y dándole la bienvenida, agradeciendo además la presencia del doctor Enrique Bernales y los miembros del grupo de trabajo que lo acompañan. Yo quisiera, además de agradecerle su presencia, agradecerle por el trabajo realizado y felicitarlos por la seriedad y la responsabilidad y la valentía además que han tenido para dimensionar y explicar la dimensión del problema que se ha generado en las Fuerzas Armadas en los últimos años como consecuencia del uso abusivo de los pases a retiro por renovación y de los ascensos, especialmente en el ejército peruano. Yo creo que el informe distingue, ¿no es cierto?, la manera como los distintos institutos fueron afectados. La Marina no ha tenido este problema. En la Fuerza Aérea se presentaron algunos casos atribuibles sobre todo al manejo del comandante general, y en el caso del Ejército ha habido una política pues deliberada desde el más alto mando del poder del Estado para someter la institución a un designio, como lo dice el grupo de trabajo, político. Y hacer un uso político del Ejército como parte de este proyecto de perpetuación en el poder. Entonces yo creo que hay que reconocer ese esfuerzo que se ha hecho además ad honorem durante 3 meses. Es un servicio a la nación que ustedes han hecho que merece ser debidamente reconocido. Y yo me sumo, ya lo dicho en este sentido por mis colegas en esta comisión. En segundo lugar, llamar la atención sobre los principales hallazgos, ¿no es cierto? El informe hace referencia, por ejemplo, a afirmaciones muy fuertes que deben ser tomadas en consideración. En primer lugar, habla de una crisis de institucionalidad que demanda una atención muy especial.
crisis de institucionalidad producida sobre todo en el ejército peruano. En segundo lugar, señala que los hechos irregulares que han generado esta situación y que han afectado la institucionalidad del ejército van acompañados de la probabilidad subyacente de que esto fuera hecho con el objetivo de obtener ilícitos beneficios políticos y económicos. Los políticos son los que he mencionado, pero ustedes incorporan también adicionalmente otra idea, que es la de que esto hubiera sido con el fin de obtener beneficios ilícitos económicos también, que deberían ser investigados en profundidad. Esta es una invitación, creo yo, a la propia comisión, que tiene un mandato de revisar estos casos, y por supuesto a la Fiscalía y al Poder Judicial, si hubiera razón para ello. Y en tercer lugar, otra afirmación que me parece que define muy bien la magnitud del problema, es la que dice que estas irregularidades han discriminado negativamente a los oficiales de trayectoria más calificada, a quienes se pasó al retiro de modo sistemático. O sea, estamos ante un problema de mucha gravedad. Y yo quisiera señalar además que el informe también es muy útil en indicar casos individuales donde el Poder Ejecutivo debería actuar con urgencia, ¿no es cierto? En el caso de la Marina me parece que es una cosa bien sencilla, más bien, y eso está en camino, entiendo. En el caso de la Fuerza Aérea son 7 casos y en el Ejército se trataría de una veintena de ellos. Yo he podido hablar con el ministro de Defensa, que ha sido invitado, entiendo, la próxima semana, señora presidenta, y digamos, mis colegas acá, algunos de ellos han pedido que venga el presidente del Consejo de Ministros. Yo diría que esperemos a escuchar al ministro de Defensa, que es quien tiene este encargo en sus manos. Sé que él ha revisado y está trabajando, estudiando seriamente el informe para ver de qué manera cumple con estas recomendaciones, y entiendo que en este momento en el Consejo de Ministros se está discutiendo una iniciativa llevada al Consejo por el propio ministro de Defensa en el sentido de derogar el artículo 7 de la Ley de Ascensos, modificar el artículo 7 de la Ley de Ascensos y derogar el Decreto Supremo 009, que es, digamos, un paso en la dirección correcta. Pero sin duda, yo creo que hay otras recomendaciones de la Comisión que tienen que ver ya no con el Ejecutivo, sino con el propio Poder Legislativo, y específicamente con esta Comisión, que deberán ser abordadas por nosotros en las próximas semanas, que tiene que ver con una nueva ley de situación militar y una nueva ley y reglamento, nueva ley de ascensos, donde además entiendo que la interpretación del Poder Ejecutivo es que para poner en práctica algunas de las recomendaciones individuales que ustedes formulan en términos de reincorporaciones, se requeriría una ley especial habilitadora para que el Poder Ejecutivo pueda proceder como recomienda la Comisión. De manera que son 2 encargos que tenemos, que felizmente son encargos que se podrán digamos, llevar a cabo con mayor facilidad, teniendo como referencia el informe del grupo de trabajo presidido por el doctor y ex congresista Enrique Bernales, ex senador de la República, perdón, en esa época teníamos senadores y diputados, y por tanto comprometer personalmente a Peruanos por el Cambio, y entiendo yo a los colegas congresistas de la Comisión con estas tareas, y terminar recordando que para nosotros y especialmente para mí personalmente es muy grato ver el resultado de este trabajo, porque yo tuve la responsabilidad de participar con otros en la preparación del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, e incorporamos un postulado muy específico llamando a la creación de un grupo de trabajo como el que finalmente ha producido este muy útil y valiente informe. Muchas gracias, presidenta. Gracias.
Muchas gracias, congresista Gino Costa. Yo creo que en esa línea todos los congresistas aquí presentes saludamos el profesional trabajo que ha realizado el grupo presidido por el doctor Bernales. No es una tarea fácil. De hecho, por persona, por cada caso, hay muchas situaciones subjetivas también. Entonces es muy delicado, nosotros lo vemos todos los días a recibir a cada uno de los afectados y tratamos de también revisar e ir incorporándolos dentro del trabajo que se va a concluir sobre la investigación de los retiros y de los ascensos y pases a retiro. Felicitar de la misma manera cómo se ha vulnerado nuestra constitucionalidad, cómo se ha vulnerado nuestras Fuerzas Armadas, debilitándolas. Soy orgullosa de haber sido reservista del Ejército y para mí es un dolor fuertísimo ver cómo se ha manoseado no solo la Marina, la Fuerza Aérea en menor cantidad, pero sobre todo nuestro ejército peruano, y yo creo que aquí todos estamos seguros y convencidos en que no queremos que eso siga sucediendo por intenciones o intereses políticos. Más allá de las conclusiones a las que lleguemos respecto a toda esta línea de investigación, de hecho, con los asesores de cada uno de los congresistas y con los congresistas hemos llegado a la conclusión que vamos a recoger mucho, obviamente, de sus conclusiones, pero sobre todo también legislar sobre esta nueva ley que debe ser fundamental en el tema de ascensos y de los pases a retiros, con las sugerencias que ustedes aquí nos han vertido, hoy día nos han explicado. Eso es un material muy valioso, va a ser muy útil para nuestra comisión. Definitivamente va a ser una pauta a seguir dentro del trabajo que podamos hacer los congresistas y felicitar también el hecho que haya sido ad honorem y que de esa misma manera lo hayan trabajado con el respeto, el amor a la patria y a nuestras instituciones, a nuestras Fuerzas Armadas, que no queremos que nuevamente pasen por este tipo de manoseos y abusos políticos. Dicho esto, pasamos a las respuestas de cada uno de nuestros invitados. Doctor Bernales, usted desea hacer una primera introducción, me imagino, sí, y luego pasamos a cada uno según usted indique. Para abreviar, creo que si doy una respuesta amplia y general pero precisa, podemos ahorrarnos un poco de tiempo y que también mis colegas del grupo de trabajo solamente recogen aquellos aspectos a los que no me he referido. En primer lugar, una precisión que es de la mayor importancia. Puede ser que en el fragor, en la emoción de la exposición, pueda haberse colado alguna expresión que pudiera afectar al ejército. Lejos de nosotros la intención de ofender la institucionalidad del ejército, es todo lo contrario. El ejército, como la Marina, nos merece el mayor respeto. Es parte de la democracia, es parte de la defensa del país. Y lo que hemos querido hacer en este caso es fijar responsabilidades individuales en función del encargo que se nos ha dado. Es decir, ¿qué pasó con los ascensos? ¿Quién es responsable de no ascender a quien merecía haberlo sido? E igual en el caso de los pases a retiro. Pero tenga la certeza general que de nuestra parte el mayor respeto al ejército. Además, aquí casi todos tenemos antecedentes de familia militar. De manera que ofender al ejército es ofendernos un poco a nuestros propios genes. Luego de eso quiero señalar, de lástima que no esté el almirante Tubino, pero creo que él tiene una lectura un poco parcial del artículo 174 de la Constitución, porque
Si en la parte final de este artículo 174 el texto de la Constitución dice: los derechos indicados solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial, ¿cuáles son los derechos indicados? Los derechos indicados no son más que dos: los grados y honores, las remuneraciones y pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales. No se refiere para nada ni a ascensos, ni a pases a retiro. Y no puede hacerlo porque en realidad, en ambos casos, de lo que se trata es de derechos personales de quienes han seguido una carrera militar. Han dedicado 30, ahora 40 años a ello, ¿no es cierto? Y es cierto que pueden apelar de una presunta injusticia ante la justicia ordinaria, pero también puede haber una intervención por ley y también puede haber una intervención de carácter administrativo si el daño se ha producido y no ha transcurrido más de un año desde que se produjo esa situación. De tal manera que en realidad hay que tener una lectura muy precisa de este artículo, porque además, si así fuera, resultaría sumamente discutible, cuando no inaceptable para el conjunto de la población, que existan dos varas distintas de medidas, por la cual al ciudadano común y corriente se le juzga de un modo y a quien tiene el uniforme de otro. La ley habla con toda claridad de la igualdad ante la ley y no puede haber discriminación, y eso es texto sagrado de la Constitución. Por lo demás, quiero recordar con relación a la selección, junta de selección, es cierto, y la Marina nos da un ejemplo de cómo usar ese criterio de selección. Pero si se dan las situaciones donde se utiliza el criterio de la Junta de Selección para determinar maliciosamente cómo se rebaja y cómo se sube, eso ya sobrepasa una capacidad ad arbitrium que no existe en el criterio de selección. Pero sí existe en la Constitución el artículo 103, que dice que la Constitución no ampara el abuso de derecho. Y en este caso, la manera como se ha actuado utilizando el mecanismo de selección es clarísimamente amparo, es una situación no amparada y más bien que incide sobre el abuso del derecho. Y estoy absolutamente seguro que en el Congreso de la República, donde el principal respeto es la Constitución y la ley, el Congreso no puede amparar el abuso del derecho. ¿Qué recomendaciones presenta el grupo de trabajo? Presentamos hasta 3 tipos de recomendaciones. Una son las recomendaciones legales, y aquí ha habido una coincidencia con muchas de las intervenciones tan útiles de los señores congresistas, en el sentido de hacer una revisión in tutto, es decir, en el todo, de la ley de situación militar y de la ley de ascensos. Es cierto que en el corto plazo se puede derogar, me parece muy positivo que se derogue el decreto 009, que es causa de tantos males y de tantas afectaciones a los derechos adquiridos de tantos oficiales, pero eso no es suficiente. En realidad, mediante este decreto 009, como mediante inclusive el decreto del 1143, ambas leyes han sido bombardeadas. El artículo 7º de la ley de situación militar, tal como está hoy, es prácticamente inentendible e inaplicable por la cantidad de modificaciones que tiene. Y sin embargo, es el artículo clave para determinar los procesos de ascenso, como el artículo 47 en la ley de ascensos es clave para determinar la necesidad de fundamentar cada una de las situaciones. De manera que eso es lo primero. La primera recomendación es la recomendación de un trabajo de carácter normativo cuya responsabilidad principal recae en el Parlamento, precisamente. Tienen ustedes ciertamente la altísima responsabilidad de volver a dotar a las Fuerzas Armadas de leyes claras, de leyes precisas, de leyes amplias y que sean absolutamente respetuosas de lo que dice la Constitución. Se pregunta, nos ha preguntado el general Donaire, la relación entre el general Hurtado y el señor Humala. Sí la sabíamos. La relación es que el general Hurtado fue el jefe superior del comandante Humala cuando era capitán en Madre Mía. Esa es la relación.
En Madre Mía, sí. Señora Presidenta, una interrupción nomás. Congresista Donaires, sí. A ver, quisiera, doctor, a través de la presidencia nos defina, porque es Hurtado Humala, después hay Cabrera Humala, también el tema de Madre Mía. Sí, ya esa precisión se la va a hacer el general. Correcto, ya, nada más. Responsabilidad a determinar en la situación detectada. Dos precisiones. Teníamos un periodo muy preciso. No podíamos ir ni muy hacia atrás, que no fuese a partir del 11-12, y ni tampoco 16 al 17. Es cierto que algunas de las situaciones detectadas pueden venir de mucho tiempo atrás y que se haya dado en otros periodos gubernamentales. Eso no lo descarto, no lo descartamos, pero teníamos que ser muy precisos en cuanto al periodo. Y las responsabilidades, evidentemente, nosotros hemos sido muy cuidadosos en señalar, ciertamente la responsabilidad política es clarísima. Se ha utilizado y se ha manipulado en las instituciones y particularmente en el caso del Ejército para favorecer a uno y sacar del Ejército personas que eran consideradas no convenientes cuando no indeseables. Pero ciertamente la propia Constitución señala que no hay sanción por responsabilidad política que no sea aquellas que el artículo 99 y 100 de la Constitución reserva para el llamado antejuicio, en el que no están considerados justamente los comandantes generales de ninguna de las tres armas. Por consiguiente, la responsabilidad política, clarísimamente en aplicación de la Constitución, la tiene lamentablemente los ministros de defensa del periodo. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República, aunque tenga responsabilidad política, sin embargo, su responsabilidad política se juzga o se ve por otras vías. Pero que la intervención y la intencionalidad estuvo allí y fue justamente para tener un control y un manejo político de los ascensos, de tal manera de beneficiar un determinado proyecto político, es clarísimo y yo creo que respecto de eso no debe haber la menor duda. Se me pregunta, o se nos pregunta si es beneficioso que sean reincorporados. En realidad, general, es una pregunta sumamente difícil de responder. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos alegando en función de derechos y su pregunta es sobre situaciones a posteriori que son netamente especulativas. Nosotros no hemos querido entrar en un terreno de especulación porque nos hubiera llevado también a hacer unas conclusiones de carácter totalmente subjetivas. A este que sí, porque es conveniente, porque nos agrada, porque tiene esta tal o cual simpatía. El hecho concreto es, ¿han sido afectados en sus derechos, sí o no? Y la Constitución ampara porque justamente los derechos fundamentales están sometidos fundamentalmente a la tutela del Estado. El Estado tiene la obligación de tutelar, es decir, proteger en todos los terrenos que sea necesario la vigencia de los derechos adquiridos por todos los ciudadanos peruanos. Y en eso no puede haber distinción entre militares y civiles. Todos, en el ejercicio de nuestros derechos, estamos amparados por la Constitución y por la tutela que el Estado tiene la obligación de proporcionarnos. ¿Cuáles son los medios empleados para resarcir esta situación? Retorno a la respuesta anterior. Y eso evidentemente implica que en la reconsideración, en los pedidos de las recomendaciones, así como hay las partes de modificación de la legislación vigente, existen con relación a las recomendaciones situaciones de reincorporación por vía de la ley, a la cual ya hizo mención el congresista Gino Costa, porque evidentemente si estas situaciones lesivas que han afectado derechos se han dado en el 2012 o en el 2013, ya no es aplicable por la vía administrativa. Inevitablemente el resarcimiento solo puede darse por una ley del Congreso, de manera que también en ese caso tienen ciertamente la obligación ustedes, disculpen que lo diga, tal vez como exparlamentarios, de conocer a fondo el tema y ver cómo pueden tratar este asunto y hasta qué punto hay esa posibilidad o está vedada. Por otro lado, existen, ya lo he mencionado, los casos administrativos, que evidentemente si se dan dentro de un plazo de un año pueden ser resueltos directamente por el Ministerio de Defensa.
o hasta por la comandancia. Hay el caso, tengo entendido, al que se refirió el general Rodrigo, ¿no?, donde la FAP ha admitido que ha habido un error y que van a corregir ese error. Y corregir ese error significa darle el puntaje que se le quitó y que meritará que tenga el ascenso que no se le concedió en su momento. Hay un tema que es sumamente delicado y que me veo en la obligación ética y jurídica de poner en conocimiento de ustedes. El general Bobbio ya se ha referido a cómo se jugó con los puntajes para favorecer y ascender a comandantes generales a quienes no tenían el tiempo y el puntaje necesario para ascender. Y en eso creo que hay una coincidencia con usted, congresista Donaire, general Donaire, en el sentido de que usted mismo ha señalado que ha existido comandantes generales que no tenían los méritos para hacerlo. Tal vez eso sea uno de los problemas serios que la nueva ley tenga que corregir de tal manera que sea para la policía, sea para las Fuerzas Armadas, sea del mayor rigor posible quien asciende a divisionario, que luego tiene el paso siguiente para ser comandante general de cualquiera de las armas o inclusive del comando conjunto. Y me estoy refiriendo en concreto al caso del general Ramos Hume, porque el general Ramos Hume se hizo desde el año 2013 todas las medidas necesarias de pasar al retiro y de inclusive adicionarle puntajes que no debían sumarse en el año que debía, como por ejemplo haber recibido la condecoración de Francisco Bolognesi, y sumarle esos puntajes en el año indebido, porque debía ser ese puntaje otorgado al año siguiente, pero era la condición para que pudiera pasar al puesto 2 y de ese modo ascender, ¿cierto? Y ascendió. El general Ramos Hume no ha sido en absoluto un colaborador de esta comisión, sino al contrario, una persona que sistemáticamente nos ha perjudicado, nos ha afectado. Pareciera que inclusive ha tolerado que oficiales del Servicio de Inteligencia elaboren documentos o hagan seguimiento de personas, como es mi caso, ¿no es cierto?, que realmente llaman profundamente la atención, porque no es esa la función de un comandante general. Pero menos puede ser que el 7 de noviembre de 2016, en una videoconferencia trasladada a toda la oficialidad del país, y donde se inicia esta videoconferencia con una información sobre visitas de oficio a Arequipa, por ejemplo, existan opiniones del comandante general del Ejército en la parte final de su intervención, donde dice cosas como esta, la cita no es textual, pero le voy a entregar a la presidenta la grabación, está completa, donde se dice que existen, acerca de los ascensos, discrepancias entre oficiales que se ponen nerviosos por el ascenso y buscan indisponer a otros oficiales que también están detrás del ascenso. El general expresa su desagrado por ese ambiente y comenta: al final lo mejor es que no hay ascensos, no todos los que nacen viven. A los que les gusta criticar e indisponer, que no haya ascenso para ellos y que se les dé a otros. Expresión del general Ramos delante de todos los oficiales y transmitido a todo el país. Y sigue más adelante: en materia de ascensos lo que importa es la selección. Por eso es que hay una junta de selección y es allí donde hay que decidir quién debe ascender y quién no. Evidentemente, esto ya no es un arbitrium, esta es una decisión netamente arbitraria, o sea, todo lo contrario. Y por último, la cereza, ¿no? Explayándose sobre el tema de quienes deben ascender, dice: a veces hay que escoger entre un inteligente y un leal, pero más vale el leal que el inteligente. Para el Ejército no importa la inteligencia, sino la lealtad. Es evidente que expresiones de este tipo, ellas sí son absolutamente ofensivas para los oficiales del Ejército que han hecho una carrera, que han estudiado
A la carrera militar no se llega sin inteligencia, es decir, sin conocimiento, sin estudio. Y son 30, 40 años que se pasan estudiando, buscando posgrados en universidades del país, en universidades del extranjero. Pero no importa, pueden ser que no sean inteligentes, pueden ser brutos, basta la lealtad. Si Renato Descartes fuese peruano y hubiese querido ingresar al ejército, el cogito ergo sum no lo hubiera podido aplicar, porque cogito ergo sum significa pienso, luego soy. El general Ramos me parece que no es, porque no piensa. Por lo menos no piensa cuando llega este tipo de afirmaciones tan ofensivas. Yo creo, si yo hubiera sido, perdonen ustedes la digresión, ministro de Defensa, en el acto me hubiera pasado a retiro por causal, porque así no se puede ofender al ejército. Pero no solamente la cosa para allí con relación al actual comandante general, sino que recientemente hay una situación que es ciertamente preocupante. Ni afirmo ni niego, pero no solamente existe el rumor dentro del ejército, del cual se han hecho eco muchos oficiales, de que ha habido repartija, es decir, se ha vendido ubicación de cargos dentro del ejército. Y esto habría estado a cargo de oficiales que forman parte del despacho del general Ramos Hume. Algo de cierto habrá, digo yo, cuando resulta que esos oficiales han sido inmediatamente pasados al retiro con fecha posterior a aquellas fechas en que funcionaba el retiro. Pero se les ha retirado por renovación. Si les ha retirado por renovación, ¿cómo así? Hace 3 o 4 días sale una decisión del propio general Ramos Hume en la cual deja sin efecto todos los nombramientos hechos por estos 2 coroneles y se decide que los destacamientos y las asignaciones serán hechas a la orden del propio comandante general. Si esto es así, esos coroneles han debido ser retirados por causal específica y sometidos al Consejo de Investigación. No lo han sido. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Hay corrupción o no hay corrupción? ¿Ha habido cobros indebidos a cargo de oficiales que forman parte del despacho del propio comandante general? ¿Tiene o no tiene el general Ramos Hume la obligación de dar una explicación de cómo y por qué se ha pasado al retiro a esos coroneles por renovación? Además, entiendo que dándole las gracias por los servicios prestados. Ni afirmo ni niego, pero sí digo que esto debe ser sometido a investigación porque ahí hay responsabilidad directa del comandante general Ramos Hume. Yo le hago entrega de esto porque creo que realmente la grabación está muy baja, habría que modificarle el sonido, pero ciertamente creo que es uno de los hechos producidos durante nuestro encargo que no hemos querido por respeto a la institución consignarlo en el informe, pero que ante una comisión de investigación del Congreso no podemos dejar de decirlo y de señalar nuestro más profundo malestar y desagrado. La última respuesta que yo quisiera dar, yo me he dedicado solo a usted, general, es cuando nos pregunta que precisemos sobre la situación del general Vergara. El general Vergara fue nombrado comandante general a comienzos de septiembre del año pasado. Es decir, que tuvo a su cargo Vergara el 2015. Tuvo a su cargo la parte de los ascensos. Pero en diciembre lo pasaron a retiro exabruptamente, ¿no es cierto? No es una leyenda urbana, sino es un hecho que también debería investigarse, que este pase al retiro se debió a que en la relación de oficiales que debía ascender, el general Vergara propuso a un oficial de apellido Mavila y el presidente ordenó que se le retirara. El comandante Vergara insistió en que no tenía ese oficial los méritos suficientes para ascender y esa fue la causal de su retiro. ¿Quién era este oficial? Un oficial de apellido Mavila, casado con una prima hermana de la señora Nadine Heredia. Si esto es así,
¿Es así como deben manejarse los ascensos? Me parece que realmente es una situación que debe merecer un estudio y una investigación también por parte de esta comisión. Bueno, si usted lo permite, hay tiempo. Creo que hay una serie de preguntas que deberían ser respondidas por otros miembros de la comisión. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Bernales. Pasamos, doctor Delgado. Brevemente quisiera decir lo siguiente, porque me parece importante que luego de este sustancioso debate, este análisis sobre un tema de tanta importancia, enfaticemos los elementos de unidad, de aproximación que hemos logrado. Y quisiera yo referirme a lo dicho por el general, ¿no? y por el almirante Tubino, para afirmar que yo suscribo particularmente las afirmaciones que se han hecho acá, que un proceso de ascenso, con su complejidad, tiene un componente de discrecionalidad, de política legítima, ¿no?, en función a elementos de valoración y búsqueda de lo mejor para la institucionalidad. Yo no estoy discrepando con eso, la comisión no discrepa con los conceptos que ustedes han vertido. Nuestra coincidencia está en la exageración de eso, a lo cual ustedes también han manifestado. Una cosa es que se pueda determinar en algunos casos concretos un manejo con un examen mayor que vaya incluso más allá de los textos, porque no son las computadoras las que ponen efectivamente los cargos. Y otra cosa es que se haya manejado este asunto en la forma tan deplorable como lo ha sido en este tiempo. Y hablando de tiempo, yo quisiera hacer una analogía, guardando las diferencias, las distancias con lo que ocurrió en la década del 90, cuando un oficial de inteligencia, cuando un asesor de inteligencia ocupó una posición privilegiada y manipuló el conjunto de las instituciones de la Fuerza Armada. Fue necesario que la democracia redivida tomara medidas de urgencia para reconducir el cauce y sufragar los estragos que se habían causado. Guardando las distancias, creo que estamos en una situación cuya gravedad amerita también medidas especiales, ¿no? Y la comisión se ha permitido dar algunos elementos de solución para poder remontar una situación que, repito, es sumamente grave. Y tan grave será, ¿no?, y esto como el tiempo empieza a clarificar las cosas, que al trabajo que nosotros hemos hecho de cómo se han manipulado los ascensos, ¿no?, tenemos ahora felizmente una explicitación por parte del principal representante del comando del ejército en estos últimos años. Y creo que las palabras expresadas en una conferencia dirigida a toda la oficialidad constituyen una suerte de doctrina especial, su generis, una suerte de filosofía de cómo se maneja el ejército. Y por favor, no digamos que no podemos nosotros decir si estamos de acuerdo o no con esa filosofía, con esas expresiones en las cuales se desprecia la inteligencia y se manipula groseramente los ascensos, porque dice que las comisiones pueden hacer cualquier cosa. ¿Te dan cuenta? O sea, no estamos aquí ya solamente ante hechos, sino estamos ante una racionalización por parte del principal exponente de esta responsabilidad, que es el general Ramos Umnen. Y decir además de que hay un principio jurídico que los abogados conocemos que dice: a declaración de parte, relevo de prueba. Qué mejor demostración de cómo se ha manejado el ejército. Todo lo que han dicho aquí los oficiales se verifica cuando escuchamos esa grabación. Ahí están los conceptos, ahí está la filosofía, ahí está el punto de vista para manejar estas cosas. Entonces creo que esto, que no lo teníamos a la vista en el momento que hicimos el trabajo, yo creo que encaja perfectamente para que ustedes, como comisión del Congreso de la República, puedan tomar las decisiones correspondientes. Y una cosa final,
Efectivamente, creo que hay que ver el futuro, y el futuro tiene que ver con la legislación que se va a dictar, me parece fundamental. Yo había hecho una propuesta en el seno de la comisión que no prosperó lamentablemente, pero creo que el Congreso podría hacer las consultas a la Comisión de Constitución, que la ley de situación militar y la ley de ascensos, esta que tiene que ver con los derechos fundamentales de los señores oficiales y sus proyectos de vida, tenga carácter de ley orgánica. La ley orgánica es una ley calificada que da una protección especial a los bienes jurídicos tutelados por ello. Creo que es importante porque el Ejército y la Fuerza Armada es demasiado importante que las normas que ustedes con sabiduría puedan aprobar no sean objeto de manipulación y cambio por cualquier cosa, de cualquier manera, en años futuros. Los antiguos decían que los hombres somos siempre falibles, estamos siempre tentados, y por eso, decían los antiguos, preferían el gobierno de las leyes. Hagamos unas leyes que para el futuro tengan una suerte de consistencia, de solidez pétrea, que no pueda ser cambiado así nomás como el decreto 09 y estas manipulaciones que hacen ininteligible la materia. Habría que ver si es que esto se le puede dar la categoría de ley orgánica, con lo cual le daríamos a la decisión de todos ustedes una protección especial, y entonces haríamos una obra que puede perdurar para los próximos años, inclusive independientemente de quién sean las personas que ocupen los cargos, tanto en el gobierno como en la propia Fuerza Armada. Creo que esos son temas que se podrían ya trabajar a cargo de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Para responder al general Donaire, los medios empleados a través del Ministerio de Defensa fue de la página web. En base a eso, como era un medio no público oficialmente, la fecha fue ampliada y dimos toda la oportunidad en función a las solicitudes que fueron presentando. Entonces, ese criterio nos permitió que en los 90 días que teníamos para hacer todo este trabajo, hasta el límite donde iniciamos ya la elaboración del informe, tuvimos la oportunidad de escuchar a las personas. Relacionado a los criterios de nombramientos, eso fue directamente el Ministerio de Defensa quien nos designó y nos nombró. No tuvimos alguna consulta, solamente una llamada proponiéndonos si aceptábamos ad honorem integrar esta comisión, y creo que fue un honor integrar esta comisión. En relación a los antecedentes de todas las personas que hemos recibido y analizado sus solicitudes, sí hemos revisado sus antecedentes de todos los tipos, y no solamente dados por el Ministerio de Defensa, sino por las propias instituciones. Y después, con relación a las medidas que solicita el congresista Clayton Galván, las medidas que ha tomado el Ministerio de Defensa, la verdad que son muy preocupantes, porque si nosotros hemos hecho una investigación de lo que han hecho las autoridades de cada instituto, no es posible que este informe se lo envíen a ellos para que pongan una opinión. Es una vergüenza que eso haya sucedido. Y esa es la opinión que está recibiendo el Ministerio de Defensa. De los autores de todos estos hechos, están dando su opinión. Eso es todo lo que tengo que decir. Otro sí es relacionado, que hay algo que tiene una correlación de analogía. En la institución de la Fuerza Aérea, la promoción del anterior comandante general era el promoción 77. Sistemáticamente, en el transcurso de 4 años, la promoción 78, la promoción 79 y la promoción 80 han sido retirados de los cargos desde el teniente general, tanto el general Valdés como el general Rodríguez de la promoción 80, el general Mimbela, el general Borges y el general Mosca de la promoción 79. Hay 3 años de separación desde la promoción 77 a la promoción actual del comandante general 81. Qué coincidencia, que esto es lo mismo que hay en el Ejército. Gracias. Muchísimas gracias, general Rodrigo. Tiene el uso de la palabra el general del Ejército, Gustavo Bobbio. Respecto a la pregunta del congresista Miyashiro, efectivamente, el general Chávez Cresta, el general Aguilar Alba,
el general, el coronel Pizarro, ¿no? En realidad el ejército, la propuesta inicial se acercaba a los 40, pero en una que han sido afectados realmente, pero en la única oportunidad que tuvimos de hablar con el ministro, que fueron 3 minutos creo con el ministro saliente, ¿no? Manifestó que eran muchos, prácticamente invalidaría nuestro trabajo. Y en ese momento nos alcanzó el Comando de Personal del Ejército una lista de personas que iban a ser reingresadas por mandato judicial. Por ese motivo que fueron retirados. O sea, jugando con el pedido del ministro y el hecho de que iban a ser... Porque ¿quién puede dudar de Fiscarral, de Chávez Cresta, de Aguilar Alba? Por ese motivo salieron, no por otro. Pero también vemos con sorpresa que no ha sido reincorporado. O sea, se ha dado... Pero realmente, bueno, respecto a eso. Respecto al nombramiento... no tengo ninguna relación con el gobierno actual ni con el Congreso, no sé cómo me nombraron. Un amigo me dijo, ¿trabajarías para el gobierno? Le dije, depende en qué, depende para qué. Le dije ad honorem, me dijo, ¿bajo qué concepto? Le dije, siendo jefe de la comisión. Me dijo, no, pero es que hay muchos generales de división. Le dije, a ver, nómbrame uno decente y honrado. Entonces me dijo, bueno, ¿y civiles? Me mencionó el nombre del doctor, le dije, a ciegas, sin dudarlo. Así ha sido el nombramiento. ¿Ya? No he recibido ningún tipo de presión ni del gobierno ni de ninguno de ustedes. Respecto a lo manifestado por el congresista Tupto, yo le pediría, con la juventud y el impulso que tiene, ¿no? Que me ayude, no a mí, no al grupo, que nos ayude a todos nosotros y a todos ustedes. Miren, estamos acostumbrados a vivir una hipocresía permanente. No digo que ustedes sean hipócritas, ¿no? Pero entonces hemos trabajado, no 3 meses, 4 meses hemos trabajado. Yo he vivido 2 semanas casi en el Comando Personal del Ejército. Así, los legajos no han sido 82 como figura. Se ha aceptado hasta 97 peticiones del Ejército. Y he conversado con los 97. Y la comisión ha conversado con la mitad de ellos. Entonces, sabemos de qué hablamos. Y les pido, no por mí, les pido por el ejército, ese ejército que ha sido dañado, ese ejército al que queremos, ese ejército que era la institución tutelar de la patria, esto ha sido retirado de la Constitución ahora, ¿no? Pero que requiere limpieza, y la limpieza está en el informe. Me fascinaría que alguien me diga, ¿sabe qué? Está mal por tal, perfecto. Me callo, es más, pido disculpas, de repente entro a un convento. Pero si no, por favor, implementen las medidas, estén en las manos de ustedes. Pasar a la historia como los que cambiaron una situación irregular de corrupción a una situación de decencia y de liderazgo. La historia los recordará por una u otra cosa. Gracias, es todo. Muchas gracias, General Bobbio. Tiene el uso de la palabra el contraalmirante de la Marina, Jaime Navache. Gracias, señorita presidenta. Primeramente, para dar respuesta al documento que me ha alcanzado gentilmente el general Donaire. Respecto a este documento sí tengo conocimiento porque me han llamado la mayoría de los oficiales, pero hay más. He hablado con otros oficiales, hay bastantes más, pero son del proceso que ha sido hecho recientemente, no de los que nos encargaron. Sin embargo, varios de ellos, y acá también hay algunos de los que sí me llamaron, pero justamente estábamos ya nosotros cerrando el informe. Por eso es que están, por intermedio de la presidenta, ellos están recurriendo a esta comisión que está en funciones. Lo que ellos digan acá, la parte administrativa, tanto de la institución como del Ministerio de Defensa y posteriormente, de ser el caso, el Poder Judicial, determinarán cuáles son los resultados. Pero no hemos tenido la oportunidad de trabajar en algo que se estaba desarrollando cuando estábamos trabajando en el tema. Pero que tenía conocimiento, tenía conocimiento. Incluso he hablado con algunos oficiales que ya estábamos en pleno proceso y que ya no daba el tiempo para atenderlos, pero también teníamos conocimiento. Y otros que hablaron con nosotros, pero no presentaron tampoco sus documentos. Entonces nosotros nos hemos basado al proceso en base a la información que teníamos presentada por el mismo Ministerio de Defensa. En base a eso hemos trabajado.
Era lo que quería señalar. A usted, señor. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, contraalmirante Navech. Con eso hemos concluido, ¿o a alguien le queda alguna duda? ¿No? Qué bueno. Ha sido bastante claro, bastante útil y definitivamente se van a tomar medidas contundentes también desde esta comisión para que no siga sucediendo esto. Muchísimas gracias. Agradecemos todo el esfuerzo, todo el trabajo realizado y, señores congresistas, solicito aprobar la dispensa de la aprobación del acta para los efectos de determinar los acuerdos adoptados. Aprobado. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo la 1:31, se levanta la sesión. El próximo jueves a las 10 de la mañana estamos invitando al ministro Basombrío. Muchas gracias. Bien, continuando con más, hemos tenido